¿Será lo mismo trans que transgénico? Y quizás lo pronunciamos así por ahorrarnos unas sílabas. ¿Sabías, por cierto, que existen los enlaces cis, pero también hay enlaces trans? En el programa de hoy vamos a aclarar todas las dudas sobre las diferencias que hay entre las grasas trans y también los alimentos transgénicos, porque no son lo mismo, ni siquiera algo parecido. Os dejo con un nuevo programa de nutrición de El Gallo que no cesa, de Radio Nacional de España. Disfrutadlo. Bueno, lo de comer mal se parece mucho a una insolación. A veces no nos damos cuenta de lo que nos sobreviene, y eso que hay síntomas más o menos evidentes que pasan, por ejemplo, por un mayor cuidado hacia lo que ingerimos. Aún así, el día a día nos puede sumergir en unos malos hábitos que son del todo indeseables y que en las penas se van llantando tratamos de desterrar. Sepamos, pues, qué menú de recomendaciones saludables nos tiene preparado ya nuestro nutricionista Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días. Buenos días, Chema, ¿cómo estamos? Bueno, ¿de qué hablamos hoy en la sección? A ver. Bueno, vamos a contar que en alimentación también hay muchas polémicas con la palabra trans. Por supuesto, no tiene nada que ver con la ley trans, pero aprovecharemos la coyuntura para hablar de dos términos en nutrición, de las grasas trans, pero también de los transgénicos. Vale, bueno, lo primero, ¿son lo mismo? Es decir, cuando decimos grasas trans, ¿es por acortar y no decir transgénicas? No, pero es que además no tienen nada que ver. Son mundos tan distintos que sería como preguntarse si la fruta coco tiene algo que ver con los cocodrilos. Claro. Pero aunque estos términos son muy diferentes, han llevado a confusiones, como por ejemplo hablar de cosas que no existen, como las grasas transgénicas o de los organismos trans. Vale, empecemos por tanto por aclarar lo que sí existe. ¿Qué son grasas trans? A ver. Las grasas trans tienen este nombre por un tipo de enlace que poseen en la estructura, los enlaces trans. Y esto sí que tiene relación con esta parte del género, porque existen los enlaces cis y existen los enlaces trans, que han cambiado su posición y ocupan una posición opuesta a la que le tocaría. Esto nos puede servir un poco como regla mnemotécnica. Por lo general, las grasas trans son creadas en procesos industriales, y es cierto que también existen en pequeña cantidad en la naturaleza, pero cuando hablamos normalmente de esas grasas trans de los alimentos, siempre nos referimos a las que encontramos en alimentos ultraprocesados. Vale, Aitor, ¿y cómo se crean exactamente? ¿Se busca generarlas o es por accidente? No, se busca, es adrede. Las grasas trans surgen al hidrogenar diferentes grasas vegetales. De esta manera, lo que se consigue en la industria es que los aceites vegetales, que serían líquidos a temperatura ambiente, cambien su composición y se conviertan en sólidos. Y se recurre a este proceso pues porque la industria alimentaria, como resultado, tiene un producto barato que da una textura y una consistencia sólida deseada a ciertos productos como la bollería, las galletas, los platos precocinados, y el mayor problema de estas grasas es que constituyen uno de los nutrientes más perjudiciales para el riesgo cardiovascular. Claro, eso yo creo que todos más o menos lo sabemos, pero ¿por qué son exactamente perjudiciales? A ver. Pues porque cuando el cuerpo incorpora este tipo de grasa a las membranas de nuestras células, se vuelven menos fluidas y también funcionan peor. Es un tipo de grasa anómala que nuestro cuerpo pues no está acostumbrado y por lo tanto no lo reconoce del todo bien, y es una pieza, por tanto, que no encaja ahí del todo en el funcionamiento celular. Todavía la OMS calcula que hay 5.000 millones de personas en países que no tienen ningún tipo de protección contra este tipo de grasas en los alimentos. Aquí vemos el panorama. Bueno, Aitor, ¿cómo podemos saber si un alimento tiene o no grasas trans? Pues para identificarlas nos tenemos que ir al listado de ingredientes, es decir, no es muy sencillo, porque no es obligatorio desglosar este dato en la tabla de composición nutricional. Habría que comprobar si aparecen términos en los ingredientes como grasas hidrogenadas o grasas parcialmente hidrogenadas. Esta terminología añade además confusión, ¿no? Porque la gente lo tiene que aprender, porque no aparece tampoco la palabra grasa trans. Te tienes que aprender el otro vocablo. Y luego en Europa, pues solo algunos países han desarrollado ya una legislación que sí que obligue a limitar la cantidad de grasa trans que se utiliza en todos los productos, ¿no? Alrededor del 2%. Hay algunos supermercados que también voluntariamente han eliminado las grasas trans de sus productos de marca propia, pero no es obligatorio ni siquiera indicarlo. Este es actualmente uno de los mayores errores de nuestra legislación alimentaria, del etiquetado, por donde no podemos comprender que, por ejemplo, hay que indicar la cantidad de grasa saturada
que tiene un alimento, pero no de grasas trans. Ya, bueno, entendido el mundo de las grasas trans, ahora nos vamos al otro término del programa de hoy, que es un alimento transgénico. A ver. Pues los alimentos transgénicos se obtienen alterando el material genético de un ser vivo y entonces obtenemos como resultado unas características deseadas. Ese es el motivo por el cual los transgénicos también se les llama los organismos modificados genéticamente. Son alimentos que están diseñados, ¿no?, con esa intención para que puedan cumplir unos requisitos de otras especies y así tener un resultado el que te apetece, tener resistencia a sequías, a una plaga o una característica nutricional concreta. Está regulada su producción por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es el organismo que evalúa y controla que sean seguros y no supongan ningún daño. A pesar de que se pueda controlar su seguridad, estos alimentos muchas veces se han visto envueltos en muchas polémicas, ¿no? Así es, pero la controversia que rodea a los alimentos transgénicos no se debe tanto a si son o no peligrosos o seguros, porque obviamente son seguros. Ese debate y crítica suele generarse en torno a otros criterios, ¿no? El impacto socioeconómico, el modelo de producción, las patentes, pero la legislación europea tiene también algunas incoherencias en este sentido, ¿no? Porque los países pueden restringir la producción de alimentos transgénicos, pero sí que se permite que los importemos y los comercialicemos de fuera. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Bueno, ¿y se etiquetan los alimentos transgénicos? ¿Podemos saber si un alimento lleva algún ingrediente transgénico? Sí, podemos saberlo, pero es que además en España no consumimos apenas comida transgénica. No hay casi oferta de productos con organismos modificados genéticamente y el motivo principal es la mala prensa, la desconfianza que suscitan a día de hoy. Etiquetar el producto como transgénico es obligatorio siempre y cuando contenga al menos un ingrediente que sea transgénico por encima del 0,9%. El consumo, insisto, está más bien orientado a piensos para animales y casi la totalidad del pienso con el que alimentamos al ganado sí que tiene transgénicos. Y ya para terminar, ¿hay algún alimento que sea transgénico y que podamos encontrar en el súper? Bueno, como decía, muy poquitos, pero antes había una harina de maíz muy famosa, muy utilizada para hacer arepas, que sí que era transgénica, pero hace poquito ha cambiado el tipo de maíz, ya no es transgénica, y es cierto que también podríamos encontrarlo en algún suplemento o en algún complemento dietético. Hay soja transgénica, por ejemplo, si compramos lecitina, pero insisto, el gran origen de los alimentos transgénicos, esa mayor producción mundial, la encontramos más bien orientada al pienso del ganado, no para alimentación humana. Bueno, pues ahí queda, por tanto. Aitor Sánchez, querido nutricionista y divulgador, gracias otra semana más y te esperamos en la que viene. Un abrazo enorme. Un abrazo. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Os recuerdo que en este inicio de año estoy centrado en dos nuevos proyectos. Viajetal, el proyecto de gastronomía vegetal que tiene su propio podcast, que os dejo en la descripción, y también mi quinto libro, ¿Qué pasa con la nutrición?, que ya está a la venta desde el 22 de febrero. En él analizo las grandes polémicas y controversias de la nutrición actual y acabo recopilando todo el lío que hay con el ayuno intermitente, con las dietas keto, con las low carb, con la dieta paleo, con el veganismo, con los ultraprocesados. Todos estos melones los abrimos en este nuevo ensayo. Lo podéis descargar en diferentes plataformas y también encargar a librerías, para así poner pues un poco de orden en todas estas corrientes, conociendo los pros, los contras,